Bertrand Russell escribió que la ciencia, a la hora de acuñar sus enunciados, se basa en la experiencia y en la observación, y no parte de principios generales, de los que luego deduce algo que podría ser válido, y no lo hace porque los principios generales pueden ser falsos. La ciencia no parte de amplias presunciones, sino de los hechos particulares que se descubren por la observación o por el experimento. A partir de un cierto número de hechos particulares observados, la ciencia llega a una regla general, y si esa regla general es cierta, se acepta como una hipótesis de trabajo, que luego se confirma o se refuta, pudiendo convertirse en una teoría o en una hipótesis falsa o parcialmente verdadera, y sometida a revisión mediante ulteriores observaciones o experimentos. En el pensamiento medieval las cosas ocurren de otra manera. El punto de partida lo constituyen los principios generales, que jamás se cuestionan, porque a priori se consideran válidos y se blindan contra la crítica. Si en la ciencia aquellos principios generales son la conclusión, en el pensamiento medieval son la base para ulteriores enunciados. Una diferencia relevante entre las formas de operar del pensamiento medieval y el de la ciencia moderna tiene que ver con la autoridad. Para los escolásticos, la Biblia, los dogmas y las enseñanzas de Aristóteles no admiten ninguna duda. Y la investigación de los hechos no debe sobrepasar los límites fijados a la audacia especulativa de la ciencia. Con lo cual, el antagonismo entre la teología y la ciencia se producía como un conflicto entre la autoridad y la observación. Y el desenlace de ese enfrentamiento no sería siempre la derrota de la religión, por cierto, pero sí su repliegue en los dominios en los que la ciencia aplica su método y en los que la teología pues nada tiene que decir, salvo iniciar una prudente retirada estratégica. Bertrand Russell dice que en la medida en que la religión consiste en una manera de sentir y en un conjunto de creencias, la ciencia no la puede tocar. En 1543 Copérnico aseguró que los planetas giran alrededor del Sol. De nada le sirvió dedicar su libro al Papa, pues pronto cundió la sospecha de que los hombres no éramos la meta del universo. Y una perezosa complacencia cuchicheaba, dice Bertrand Russell, que si no éramos nosotros el propósito del universo, probablemente el universo no tenía propósito alguno, ¿no? Siendo ese uno de los tantos enfrentamientos entre la ciencia y la religión. En estos días del siglo XXI hay quien sigue empadronado en la Edad Media y confía a la teología la autoridad para acuñar enunciados verdaderos. Naturalmente, el conflicto entre ciencia y religión no parece tener solución.